Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Eh, Espero que bien. Hoy es, digamos, la última videoconferencia de la asignatura álgebra lineal. Entonces, pues, vamos a tocar, digamos, pues, algunos temas importantes como para el final. Y poder, pues, digamos, ya culminar con la asignatura. Bueno, entonces, eh, o antes quieren, quieren hablar algo, comentar algo. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, señor, sí se le escucha. Bueno, muy bien. Entonces, mencionando y atendiendo, digamos, a las observaciones que, que han hecho algunos de ustedes, estaba mirando, pues, lo de la actividad, la primera actividad, y dado, pues, que pues, esa actividad, digamos, se venció muy pronto, y, y, pues la realidad fue que no alcanzamos a tocar todos los temas de esa actividad. Entonces estaba pensando que hablando, pues el coordinador Carlos Alberto, pues me mencionó también el tema, que algunos de ustedes probablemente lo contactaron. Entonces la idea era pues como activarla otra vez. O sea, yo creo que esa actividad se puede activar, no sé, de acá hasta el jueves, ¿cierto? Para que no lo escuche con las otras. Y pues dado que ustedes ya se manejan bien en los temas, pues es muy fácil, digamos, presentar de nuevo esta actividad. Entonces, sería como... Profe, hasta el jueves, o sea, profe, tendrían... Sí, aló, aló. sí, aló, ¿lo escucho? Profe. Digamos, la que tenemos aquí para ese segundo desafío, ¿para cuándo es? Ese segundo desafío estaba, creo que con fecha del domingo. Está para el 13. El 13, pues si no estoy mal, creo que es domingo. Sí, el domingo cae 13, pero lo que pasa es que acá a mí me salió que estaba, pues que salió faltante, pero pues todavía está habilitada para presentarla. Y salía que era como para el 11, más o menos, pero no sé muy bien. Y si es para el 11, sería el viernes. O sea que nos tocaría estas dos. Pues así que, porque tengo que volver a ver los temas, porque no, la verdad no me acuerdo cuáles fueron los temas de esa primera actividad. Pues los temas de la primera actividad fueron básicamente suma, cositas de matrices, solución de sistemas. Mm, Pues esa parte, digamos que es la primera parte del curso. Entonces esa primera parte sería activarla, puede ser hasta el viernes, y el desafío ponerlo hasta el lunes, pero probablemente. Porque el desafío sí me parece que está hasta el 11 de octubre. hasta el 11. Sí, Pues miremos señor. acá de una vez la fecha, creo que está acá. Una consulta, ese El segundo faltante, desafío, sí. Sí, porque me dice segundo desafío, me parece faltante y me parece fecha de este domingo, ¿hasta la fecha de qué? Sí, faltante, de pero este aún domingo no que sale pasó, del 6 realizar de octubre. evaluación. Ujú. Quedó como el 6 de octubre, pero dice fecha límite 6 de octubre, pero todavía está como habilitado, no sé, o no sé si sé que no me pueda presentar. Yo igual no he querido entrar todavía porque estoy estudiando. Igual, yo que iba a decir, sí de pronto desearía que hoy reforcemos en esos temas, porque la verdad sí de pronto se van a necesitar mucho.
Si acá el desafío, entonces el desafío les va a quedar, se quedó fecha 3, fecha, no, esta fecha es la que no cuadra. Esta fecha la podríamos dar para el lunes hasta las 11:59, pues para que aprovechen el festivo. Sería fecha límite y va a estar habilitado hasta el 14, que es el festivo. ¿Listo? Pero entonces, o sea, ese que dice el segundo desafío es hasta este viernes y el que dice evidencia de aprendizaje de unidad 2 pon para tus conocimientos hasta el 14, ¿o cómo sería? O sea, la fecha del desafío va a quedar hasta el 14. Hasta el 14 o sea, hasta el lunes festivo a las 12 de la noche, hasta las 11:59. Y la actividad de pruebas que pone a prueba tus conocimientos. Esa sería como que ese es el examen final. No, el examen final debe aparecer como examen final. ¿Y ese Listo, A mí no entonces, me aparece eso. el examen final todavía no le aparece. No, A señor. mí no. Entonces, sí, el examen final, digamos, hasta ayer, digamos, mandaron la parte técnica como el examen final donde ya se revisó. Y hasta ayer pues estuvimos de acuerdo en el examen, entonces yo creo que pues yo esperaba que hoy durante el día lo fueran a, digamos, a montar en la página. No sé si no les aparece es porque listo, probablemente mañana a primera hora o el jueves, no, mañana al transcurso del día debería estar ahí digamos, el examen final. El examen final debe aparecer como en cálculo, que les aparece por allá al final. A ver, yo acá... Pero entonces, o sea que para esta semana tendríamos 3 actividades: el desafío, pon a prueba tus conocimientos y el examen final. Déjame ver un segundito, que estoy mirando Sí, acá. pues ahí está saliendo como 3. O sea, y eso que sería 4 se habilita la El actividad examen. 1. Prueba tu... Bueno, esa al principio es porque pues si usted, digamos, en un principio la solicitaron, entonces era como para activarla. Pero esa pues, digamos, déjenme ver un segundito, yo veo acá. Porque se pone a prueba pone a prueba tus conocimientos, pues según lo que me sale a mí, esa actividad es la actividad del simulador. Pues esa no tiene fecha, no tiene... Es la Pues la que actividad ustedes Es un mencionan simulador, ahí. ajá. Vamos, profe, Sí. ahí sale evidencia de aprendizaje unidad 2. Pon a prueba tus conocimientos. Exacto. Eso dice que simulador de funciones, pero eso es de qué funciones o qué, porque yo nunca lo he mirado, la verdad, ¿no? Por eso, no, ese... Yo lo voy a dejar sin fecha para que ustedes presenten solamente el segundo desafío y ya. Pues cerrar con eso. Que esa otra Por eso, actividad... pero Sí. sin fecha, pero la fecha límite es hasta cuándo. La fecha del simulador sería... Déjeme, yo consulto mañana, porque pues yo estaba pensando en ya cerrar el curso sin esa actividad. Pues digamos, dejar esa actividad, desactivar esa actividad y ya cerrar con el desafío 2 y ya. Porque yo sé que ya esta semana es la última semana de ustedes para presentar todas estas actividades, más el examen, que creo que es la próxima semana. Entonces, digamos, saturar los demás actividades. Una, ¿Cómo?
Ya estamos iniciando con algunas, a mí ya me salieron habilitar de las que siguen, o sea, me salió programación 1. Por eso. Entonces yo lo que creo Me es parece que que si no estoy ya esa equivocado. actividad que está ahí pendiente de poner a prueba tus conocimientos, no, simplemente trabaja en el desafío y ya con eso cerramos. Pero entonces, ya, profe, que deshabilitarla, porque como aparece activada, que nosotros no la entreguemos, al cerrarse el curso, la aparece entonces como Eso va a faltante. tomar como 0. Tendría que dejarla, por ejemplo, mire que la actividad X dice que cómo se define un número complejo, tiene puntaje de 0. Y la actividad unidad 2, valores y vectores característicos propios, tiene también valor 0. Entonces, creería yo entonces que esa actividad de aprendizaje de unidad 2, ponga a prueba tus conocimientos, que tiene un valor de 100%, aunque no tenga fecha límite, debería entonces colocarle con un valor de 0 para que no nos vaya a afectar entonces al final. Para que no pondere. Para que no pondere, sí señor, porque si Sí, tiene sí. un puntaje de 100. Sí, acá déjeme ver que eso también es importante. Pon a prueba tus conocimientos. Lo que se puede hacer es editar y ponerle un puntaje de 0. Así ustedes la hacen o no la hacen, pues igual no les va a sumar. Digamos, en este momento Exacto. la estoy, no sé si ustedes enseguida, pues enseguida cuando se acabe la clase, la verifican y ya van a ver que tiene puntos 0. ¿Cierto? Pues yo lo digo porque listo, ya ustedes están empezando con la otra actividad, con las otras materias y pues no se pueden extender, digamos, en esta. Listo, ya ahorita, digamos, en el transcurso, se está tildando ahí, en el transcurso de la videoconferencia, es probable que ya les aparezca, digamos, ahí la actividad. Bueno, entonces empecemos con la parte de los temas, pues, que vamos a discutir hoy, algunos temas, pues, que necesitan para el examen y para el desafío. Y es, por ejemplo, bueno, la clase pasada estuvimos hablando de qué es un espacio vectorial. ¿Qué es un espacio vectorial? Entonces dijimos, bueno, un espacio vectorial tiene todas estas características. Es un conjunto y lo definen dos funciones. ¿Cuáles funciones? Una función que se llama suma y una función que se llama producto. ¿Qué hacen esa suma y qué hacen esos productos? Pues simplemente cumplen estas propiedades que aparecen acá, que la suma es una propiedad que es conmutativa o asociativa, o sea, cojo 3 vectores. Todos saben que es un vector, ¿cierto? O sea, el mejor ejemplo para estudiar vectores es, por ejemplo, R2. Todos saben que R2 es más o menos lo que se llama el plano cartesiano, ¿cierto? Eso es R2. Y eso es un conjunto, y eso es un espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de un espacio vectorial como uno, para que ustedes tengan en mente, pues es el plano cartesiano. O sea, plano XY, ¿cierto? Eso es un espacio vectorial que cumple todas las propiedades. O sea, cojo dos parejitas, o sea, dos puntos en el plano, las sumo y eso me da un punto del plano. Si tengo 3 parejitas, puedo sumar las 2 primeras y luego la segunda, la tercera, o sumar las 2 últimas y luego el resultado sumarlo con la primera. Entonces, para que practiquen, probar que esto es un espacio vectorial. Vectorial. O sea, tarea, mejor dicho, tarea. Probar que el R al cuadrado, que uno lo escribe así como es prácticamente el plano XY, es un espacio vectorial. Y ese espacio vectorial, pues cumple todas estas condiciones de la condición de 1 hasta 7, ¿cierto? Lo habíamos visto en la clase pasada. Hay algunos, bueno, también vimos lo de espacio, lo de vamos a ver sus espacios vectoriales, déjenme un segundito.
segundito. Entonces, vamos a hablar de lo que son las transformaciones, bueno, acá, bases de espacios vectoriales. Primero, pues, saber qué es un conjunto, qué es una combinación lineal, ¿cierto? Lo primero es saber qué es una combinación lineal. Una combinación lineal, básicamente, dado cualquier punto, por ejemplo, en el plano, tengo R2, recuerden que R2 son todas las parejas X, Y, tales que X, Y son elementos de R, ¿cierto? Solitos. Entonces, esto es lo que conocemos como el plano cartesiano. Entonces, una combinación lineal de vectores, yo puedo coger un vector, por ejemplo, el vector 3,2. Lo puedo escribir como el vector 3,0 más el vector 0,3, perdón, 0,2, ¿cierto? O escribiéndolo de otra manera sería 3 que multiplica a 1,0 más 0,2 que multiplica a 0,1. Entonces, esto es lo que significa una combinación lineal de vectores, porque ¿qué? Tengo un vector acá, ¿cierto? Y lo puedo escribir como combinación lineal ¿de quién? De este vector multiplicado por un número y este otro vector multiplicado por otro número. Eso es lo que dice acá una combinación lineal de vectores. Los vectores son B1, B2, B3. Está Bn, un espacio vectorial con B arbitrario, ¿cierto? B cualquier vector, entonces yo puedo escribir a este vector B como combinación lineal de un vector, dos vectores, n vectores, con números ¿qué? Este número y este número. El ejemplo, mírenlo acá, yo tengo un vector que es 3,2. ¿Cómo puedo escribir ese vector? Lo puedo escribir como combinación de ¿cuáles vectores? De 3, este vector lo puedo llamar E1, más este vector lo llamo E2, ¿cierto? También en los libros estos vectores, el vector 1, 0 y 0, 1, también lo llaman I. O sea, uno puede escribir 3 por I más 2 por J. También lo llaman J, ¿cierto? O sea, estos nombres son, digamos, en la literatura conocidos, se llaman I y J. Son los vectores que también se denominan vectores canónicos, ¿cierto? Entonces yo puedo coger cualquier vector, escribirlo como combinación lineal de un vector canónico. ¿Listo? Entonces, viene la definición de estos dos conjuntos. Conjunto de vectores linealmente independiente y conjunto de vectores linealmente dependientes. Entonces, ¿qué significa un conjunto de vectores linealmente independiente? O sea, linealmente independiente quiere decir que cuando yo tengo dos vectores, los vectores también los puedo representar así en el plano, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el vector que acabamos de llamar el vector J, lo puedo representar como esta flechita, y el vector I, esta flechita, ¿cierto? Acá está el punto 1, la flechita llega hasta el punto 1, acá está el eje Y, acá está el eje X. Listo, entonces, el vector I y el vector J son vectores linealmente independientes, ¿cierto? Pero cuando dos vectores son dependientes, cuando yo puedo escribir un vector, como un vector es lambda a veces del otro vector, o sea, vectores linealmente
Por ejemplo, el 3,6. Este vector y este vector, el vector 1,2, son linealmente dependientes. ¿Listo? ¿Y por qué linealmente dependientes? Básicamente porque yo el vector, si yo cojo el vector 3, este primer vector, el 1,2, lo multiplico por 3, eso me da el segundo vector, 3,6. Entonces, lo que significa que sean linealmente dependientes, ¿cierto? Otra forma de mirar, por ejemplo, yo tengo otra forma de mirar los conjuntos linealmente independientes o linealmente dependientes, es que cuando yo tengo los vectores i más j, yo puedo encontrar escalares alfa y beta, o sea, números que multiplicando ahí más beta j veces j sea igual a 0 solo con alfa igual a beta igual a 0, ¿cierto? Eso también es, estos dos, ij y j, son LI, se escriben así, LI, o sea, vectores linealmente independientes, o sea, que yo no puedo escribir uno en términos del otro, ¿cierto? Pero acá, cuando hablo de vectores linealmente LD, yo puedo escribir uno en términos del otro. Entonces, eso es lo que caracteriza a los vectores linealmente dependientes. Pero también puedo, digamos, desde el punto de vista matricial, entender cómo es que son esos vectores. O sea, desde el punto de vista matricial, puedo entender qué significa vectores linealmente independientes y linealmente dependientes. Yo tengo un conjunto de vectores, por ejemplo, vectores 3×3, de tamaño 3, o sea, ya no estoy en el plano, sino que me paso el espacio, y puedo empezar a mirar, bueno, ¿y cómo son esos vectores en R3? O sea, ¿cómo me doy cuenta si son LE o LI? Entonces puedo poner esos vectores en una matriz y puedo empezar a mirar, bueno, ¿y cómo es la solución de esa matriz? Para saber si el conjunto de vectores es LE o LI. O sea, recuerden que LI y LD significan, o sea, LI son vectores linealmente independientes. Vectores linealmente independientes. Y LD vectores linealmente, vectores LI y LD. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una matriz A que tiene estos vectores, por ejemplo, el 1, el 3, el menos 2, 0, 4, 7, menos 0, 0 y menos 1. Me preguntan, bueno, ese conjunto formado por esos vectores, o sea, esa matriz realmente, yo tengo son estos vectores B1 igual a 1, 3 menos 2, tengo B2 igual a 0, 4, 7 y tengo B3 igual al vector 0, 0, menos 1. Entonces, ¿son LI o son LD? Entonces, la respuesta ahí es que esos vectores son linealmente independientes. ¿Qué me va a caracterizar linealmente independientes? Que el determinante de la matriz, determinante de A sea distinto de 0. Si yo tengo una matriz donde el determinante de A es igual a 0, entonces el conjunto formado por los vectores de esa matriz es linealmente dependiente. Entonces, tendría un conjunto de vectores
linealmente dependiente. ¿Listo? Entonces queda claro hasta ahí que son conjuntos linealmente independientes y conjuntos linealmente dependientes. O sea, si yo tengo, me entregan un conjunto, varios elementos, pues varios vectores, por ejemplo, me entregan estos. Les pregunto, bueno, ¿estos cómo son? ¿LI o son LD? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, lo primero es organizar esos vectores en una matriz y calcular el determinante. Es decir, bueno, el determinante de esta matriz es distinto de cero. La conclusión es que son LI, ¿cierto? O lo otro que uno también puede hacer es decir que la matriz es de rango completo. ¿Cuál es el rango de esta matriz en este caso? El rango de la matriz es de A es igual a 3. Como tengo 3 vectores, entonces puedo decir que estos vectores son linealmente independientes. Realmente, sí. Bueno, entonces, hasta este momento, pues tengo, digamos, varias formas de determinar si un vector es LI o LD. La otra forma es decir que B1, sí. ¿Aló? Profe, se le cayó la imagen y no se ve la pantalla. Sí, un segundo. Profe, Sí. ¿qué le iba a decir? Primero se perdió la pantalla, 1, 2, de Sí. pronto no sé si su internet hubiese tenido interrupción como si estuviera baja la señal, suena como entrecortado y ahorita la pantalla se perdió. Entonces ya voy a la reconexión. Listo, ahí listo, ahora sí. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, no, puede ser que, no sé qué pasó, pues probablemente se cayó el internet por algún momento. Bueno, entonces, ¿hasta dónde alcanzaron a ver? Hasta la matriz. Alcanzaron a ver la matriz que les está escribiendo. Sí, profe, la matriz. Bueno, entonces, digamos, eso es una forma de determinar que un conjunto es linealmente independiente, ¿cierto? Linealmente independiente y linealmente dependiente. Bueno, entonces, ese conjunto, digamos, estábamos diciendo, bueno, y la otra forma es decir que alfa B1 más beta B2 más gamma B3 es igual a 0, viendo que la única forma de yo hacer esta combinación lineal 0 es porque alfa es igual a beta, igual a gamma y todos iguales a 0. Cuando el conjunto es linealmente independiente. Listo, esta es la condición de ser LI. ¿Cierto? Entonces les voy a dar tarea para que la imagen que teníamos, que pues a mí ya me perdió, pero devolviéndose en el video, no se pierde, está la información, entonces ustedes comprueban que esos 3 vectores que le entrego ahí son linealmente independientes, ¿cierto? Y la conclusión es que este valor y este valor va a ser igual a 0, ¿cierto? Si eso no pasa, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Listo, entonces ahí está, o hablando del determinante, ¿cierto? Tenemos una matriz, pues voy a inventar otra matriz que era, digamos, bueno, sí, 1,
4, 0, menos 1, 2, 0, 0, 3. ¿Cuál es el determinante de esta matriz? Determinante de la matriz. ¿Quién me dice cuál es? Determinante de esta matriz. Recuerden que si una matriz tiene el vector 0 dentro de sus vectores, el determinante es ¿cuánto? Determinante A es igual a 0. O sea, cada conjunto de vectores que tenga el vector 0, o sea, miren el vector 0, ya sea como fila o como columna, ese conjunto va a ser un conjunto linealmente dependiente, ¿cierto? O sea, si yo llamo B1, primer vector 0, 1, 4, B2 va a ser igual al vector 0, menos 1 y 2, y a B3 lo llamo el vector 0, 0, 3. Este conjunto es linealmente dependiente, dado que tiene el vector 0. ¿Cierto? Pues si quiero, para que se vea más claro el vector 0, uno puede llamarme, por un segundo, es de estos valores que están acá, para que sea con claridad, uno puede llamar mejor los vectores por columnas. Recuerden que en la primera parte vimos que uno puede nombrar los vectores por filas o por columnas. Por ejemplo, si yo menciono el primer vector como la primera columna, o sea, este sería B1, este sería B2, y este sería B3, ahí claramente yo puedo concluir que el vector es linealmente, conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Listo? Desde que tenga el 0, va a ser un vector, un conjunto de vectores linealmente dependiente. Está 0, está 4, 2 y 3. Entonces ahí están los tres vectores que son linealmente dependientes. Bueno, entonces viene otra cosa que es muy importante y es la parte de bases y dimensiones, ¿cierto? O sea, lo vimos la clase pasada, un subespacio, es un subespacio vectorial. Yo tengo un espacio vectorial donde tengo vectores, los vectores son el conjunto de vectores puede ser linealmente independiente o linealmente dependiente. Entonces yo tengo un conjunto, por ejemplo, miren esta definición, tengo un conjunto, un subconjunto de un conjunto W, pero W es un espacio vectorial, ¿cierto? Denme un ejemplo de un espacio vectorial, R2, R3, R4, R5, son espacios vectoriales. ¿Quién es un subespacio del espacio vectorial? Si cumple estas dos condiciones. Si cojo vectores en el conjunto y la suma pertenece al conjunto. Si cojo un vector en el conjunto y multiplicarlo por un número, pertenece al conjunto. Entonces, en Rn, cualquier subespacio de un espacio vectorial debe tener necesariamente el número 0. Entonces, miren, veamos este ejemplo. R3. R3 es un espacio vectorial. ¿Cierto? Pregunta. Plano XY es un subespacio. De R3. Entonces, bueno, no sé, ¿cuál es la respuesta? Pues primero vamos a chequear
Entonces, respuesta. Veamos. Pues todavía no sé si sí o no, pues va a ver si cumple. Pues el plano XY, el plano XY es un subconjunto de R3, claro. ¿Cierto? Esto es verdad porque el plano está contenido ahí. Si yo cojo dos vectores en el plano, ¿cierto? Dos vectores cualesquiera, como A, B, el vector C, D, que están en el plano XY, entonces, ¿dónde está la suma? O sea, ¿dónde está A, B más C, D? ¿Esto cuánto me da por definición de suma de vectores? A más C, B más D. ¿Y esto dónde está? Acá tengo dos vectores, la suma me da un número, eso me da otro número, ¿y esto qué es? Una pareja. ¿Dónde está esa pareja? En el plano. ¿Cierto? Si yo cojo cualquier vector A, B, que pertenece al plano, ¿cierto? Entonces, y un número cualesquiera, un número real en R, punto de los números reales. Entonces, si yo cojo ese número real y lo multiplico por A, B, ¿cuánto me da esto? Me da R por A, R por B. ¿Y esto qué es? Termina siendo una pareja que ¿dónde pertenece? Al plano. Al plano XY, ¿cierto? Entonces la conclusión. Miren que acá está la primera propiedad, o sea, cumple la primera propiedad y cumple la segunda propiedad. Entonces, conclusión, el plano XY es un subespacio vectorial. De R3, ¿cierto? En el plano XY está el punto 0,0, sí, ¿cierto? Entonces ahí está un ejemplo de un espacio vectorial, ¿cierto? Un ejemplo de un espacio vectorial, de un subespacio, o sea, este de acá, el plano XY, ¿cierto? Plano XY es un subespacio de R3. Bueno, entonces ahí está la definición, o sea, la primera definición la cumple, sus nuevos vectores están ahí, y multipliqué un vector por un número y me da acá, ¿cierto? O sea, realmente uno puede, digamos, hacerlo un poco más extenso diciendo, bueno, el punto que cogí A, B, sería haberlo cogido pues realmente diciendo que es 0. Este punto está en el plano, ¿cierto? XY, haberle puesto a todas las componentes, digamos, 0. O sea, punto en un plano y R en R. Entonces, este punto, R, A, B, 0, ¿dónde está? Pues esto me da RA, RB, 0. ¿Este dónde está? Está en el plano. ¿Cierto? Ahí cumplió ¿cuál propiedad? La propiedad 2. Veanla acá, o sea, con un vector y miro que está acá, ¿cierto? ¿Cuándo cumple la propiedad 1? O sea, coja dos vectores, A, B, 0, y el vector A, perdón, el vector C, D, 0. ¿Cierto? Acá. Digamos, para hacerlo más explícito, estoy cogiendo vectores en R3 porque estoy preguntando si el plano XY es un subespacio de R3. Estoy cogiendo los vectores ahí, en el plano, ¿cierto? Plano
X, Y, o sea, estos vectores, aunque tengan 3 coordenadas, viven en el plano o pertenecen al plano X, Y, ¿cierto? Entonces, ahí simplemente lo que voy a hacer es hacer lo mismo que había hecho ahora. ¿Cómo sumo estos vectores? O sea, A, B, 0, más el vector C, D, 0. La suma de esto me da A más C, B más D, 0. ¿Y este vector dónde está? Está en el plano X, Y. Y ahí con esto comprobé la segunda propiedad. O sea, cumple la segunda propiedad. Es la conclusión. Bueno, además de eso, ¿dónde está este punto? Además de eso, ¿dónde está este punto? Perdón. ¿Dónde está este punto? El origen. Pues el punto 0, 0, 0, que es lo que dice esta observación que está acá, ¿pertenece a dónde? Al plano XY, ¿cierto? ¿Y este quién era? Este es el subespacio, por lo tanto, plano XY es un subespacio. De R3. Entonces ahí está, digamos, ya más en detalle, porque pues, si estoy hablando de un subespacio de R3, los elementos que coja, esto es un subconjunto de R3, ¿cierto? De manera muy implícita dice la primera parte, diciendo pues que X y Y pertenecían al plano, la suma estaba en el plano, en fin, todo eso lo dice, pero ya siendo explícito, diciendo, no, es que tiene que ser un subconjunto de R3, o sea, coger a R3, sacarle una parte y decir, vea, esta parte de R3, o sea, del espacio tridimensional, es un subespacio del espacio. Entonces, ya haciéndolo explícitamente, meter la coordenada en Z, por la tercera coordenada 0, y así lo puedo probar o puedo concluir que esto es un subespacio de R3. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Sí, profe, una pregunta. Pues Sí. no sé qué tan tonta sea la pregunta, pero uno cómo hace, o sea, ¿cómo uno sabe cuándo no es un subespacio? Por ejemplo, una forma fácil de saber que no es un subespacio es, por ejemplo, si el 0 no está, entonces ya no es un subespacio del espacio. Pues una de las formas de uno chequear. O darse cuenta, por ejemplo, que yo tengo, por ejemplo, yo tengo tengo el plano, tengo R2, ¿cierto? R2. Tengo dos conjuntos, B y W, ¿cierto? El conjunto B es este conjunto. El conjunto W es Y igual a menos X, ¿cierto? Cada uno por separado, o sea, B es un subespacio, de R2. O sea, una recta es un subespacio de R2, pero una recta que pase por el origen, ¿cierto? Eso lo pueden probar, tarea. W también es un subespacio de R2. ¿Cierto? Tarea. Puedes hacerlo, probarlo. Pero si yo digo, bueno, ¿y qué pasa si yo defino un conjunto que sea U, que sea igual a B unión W? O sea, cambiamos el nombre a este, vamos a otro nombre. No sé, son raros. Este B, llame B. Que llame B. Entonces pregunta, ¿B es un subespacio?
Vamos a ver si sí o no. Entonces, cogamos, por ejemplo, un vector, dígame un vector que esté en B. Es un conjunto de puntos. Una recta es un conjunto de puntos, ¿cierto? Entonces, cogamos un vector que esté en B. Por ejemplo, cuando X vale 1, la Y vale 2. Este vector, 1. Cuando X vale 1, la Y vale 2. Y cogamos un vector acá. Cuando X vale 1, cuando X vale 2, la Y vale. Como este vector en B, que pertenece a B, ¿cierto? Como dos vectores en B. Dos vectores en B. Este otro, por ejemplo, el vector que valga cuando la X vale 2, la Y vale menos 2, ¿cierto? Pertenece a B. Entonces vamos a ver si sumando estos dos vectores, de la suma, o sea, 1,2 más 2, menos 2. ¿Esto cuánto me da? Esto me da el vector 3,0, ¿cierto? 3,0. ¿Este vector pertenece a B? La respuesta es no. ¿Por qué no pertenece a B? Porque este punto no pertenece ni a la recta 1 ni a la recta 2. O sea, cuando X vale 3, la Y vale 0 en alguno de estos dos conjuntos, en este o en este. La respuesta es no. ¿Cierto? Entonces, cuando yo hago la suma de estos dos vectores, no pertenece a B. Entonces, la conclusión, B no es un subespacio. De R2. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, y si la unión no es un subespacio, entonces A igual a la intersección. O sea, B intersección W es subespacio. De R2. La respuesta, sí. ¿Listo? Lo hacen, tarea. Pero si la intersección sí es, la unión no es un subespacio, porque al sumar estos dos, o sea, el 3,0 no es un punto que pertenezca a ninguna de las rectas, a ninguna de las dos rectas. Entonces ya no es un subespacio del espacio vectorial. Entonces siempre me va a tocar chequear esas dos condiciones, mirar que dados dos elementos en el conjunto, ver que la suma esté acá. Pero eso no siempre pasa. Por ejemplo, en este caso no pasó. En el caso anterior del plano, sí pasó, que yo cojo dos vectores que están en el plano y al sumarlos la respuesta me da un vector que está en el plano. En cambio, si cojo acá R2 y cojo dos rectas que pasan por el origen, ambos son subespacios, pero yo digo, bueno, vamos a definir un tercer subespacio que sea la unión. Si yo uno esos dos, cojo un elemento, dos elementos que están en B, estos dos están en B, estos dos elementos están en B porque cumplen las dos ecuaciones, cumplen las ecuaciones que están acá arriba, pero la suma no está porque este punto no lo cumple ninguna de las dos ecuaciones, ¿cierto? Cuando Y vale 0, necesariamente la X tendría que valer 0, pero acá está diciendo que la X vale 3. Entonces, ese no es un subespacio de R2. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, acá hay una cosa muy importante y es cuál es la dimensión, por ejemplo, la dimensión de R3. La dimensión de R3. La dimensión de R3 es igual a 3, ¿cierto? ¿Por qué 3? Porque es el número de vectores, el mínimo número de vectores linealmente independientes que genera el espacio vectorial R3. ¿Cuál es la dimensión de R2? Es igual a 2.
¿cierto? ¿Cuál es la dimensión de este espacio vectorial que acabamos de analizar, que acabamos de borrar las ecuaciones? De B. La dimensión es 1. ¿Recuerdan B? B era una recta. B era la recta. B era igual al conjunto de los X, Y, tales que Y era igual a 2X, ¿cierto? Esa recta tiene dimensión 1, ¿cierto? ¿Por qué dimensión 1? Pues traten de imaginarse en principio el dibujo y eso les va a ayudar a entender el asunto de las dimensiones. Pero las dimensiones, pues obviamente, básicamente, uno saca las dimensiones diciendo que es el número de conjuntos, el mínimo número de conjuntos linealmente independientes. Entonces, para hablar de R3, R4, R5, R2, vamos a hablar de las bases canónicas, bases canónicas. ¿Qué son las bases canónicas? Simplemente son los vectores, por ejemplo, 1, 0 y 0, 1, la base de R2. Cualquier elemento que yo coja en R2, soy capaz de escribirlo con estos dos elementos que están acá. Díctenme cualquier vector, el que se les ocurra a ustedes, yo soy capaz de escribirlo con estos dos vectores, por eso se vuelve una base, ¿cierto? Entonces díganme cualquier vector, no sé, cualquiera, el que se les ocurra a ustedes, ahí, y lo escribimos como combinación lineal de estos dos. Díganme en un vector que tengan presente ahí. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Listo. Por ejemplo, voy a pensar en el vector menos 2,4. ¿Cómo escribo ese vector como combinación lineal de esto? Ah, bueno, muy fácil. Coloco el menos 2 acá, perdón. Coloco el menos 2 afuera. Coloco el menos 2 afuera. Coloco el primer vector. Entonces acá está menos 2 multiplica a 1,0 más 4 que multiplica a 0,1. Y ahí está como combinación lineal de estos dos vectores. Entonces, la dimensión básicamente va a estar dada por las bases del conjunto. La dimensión del espacio va a ser el mínimo número de conjuntos de vectores linealmente independientes que generen el espacio. Generar el espacio es que yo puedo, se me da cualquier vector y yo puedo escribirlo como combinación lineal de esos elementos de la base, ¿cierto? La base canónica, ¿qué significa? Significa que yo puedo escribir cualquier elemento, cualquier vector del espacio vectorial en términos de esos elementos de la base, ¿cierto? Entonces, el número de elementos, y además de eso, ese número de vectores son linealmente independientes. O sea, este vector que está acá, que lo vamos a llamar I, y este vector que lo vamos a llamar J, estos dos vectores son linealmente independientes. Linealmente independientes. Yo no puedo escribir I en términos de J ni a J en términos de I. Entonces, eso es lo que es una base. Una base me permite escribir cualquier elemento del espacio vectorial como combinación lineal. Lo que está acá. Segundo, también me permite generar el espacio. Generado por I, J, muchas veces se pone así en los libros, es igual a R2. O sea, todos los elementos y todas las combinaciones que yo pueda hacer con estos dos vectores me van a producir todo el conjunto de los vectores en R2, o sea, todas las parejas ordenadas en el plano. Entonces, en este caso, la dimensión de esa base es igual a 2. ¿Listo? Entonces, ahí ya tengo una base. Y todas esas bases, para R2, para R3, para R4, siempre van a ser los vectores canónicos.
Una base para R3, la voy a escribir acá en la esquinita. Una base para R3, ¿cuál es? C0, 0, 1, 0, 1, 0. Y el último vector que es 1, 0, 0. Cualquier vector de R3 yo lo puedo escribir como combinación lineal de estas tres. Entonces, la base para R3, la canónica, esta es la base canónica para R3. Este es I, este es J y este es K. Listo, ahí está IJK, es la base. Y estos tres vectores son linealmente independientes. Linealmente independientes, es decir, la única combinación lineal de ellos que da 0 es que los coeficientes sean iguales a 0. O sea, alfa más beta J más gamma K es igual a 0 si esos elementos alfa igual a beta igual a gamma son 0. Estos vectores I, J y K son L, I, linealmente independientes. Entonces ahí está, digamos, cómo analizar, cómo saber qué es una base y cuál es la dimensión de la base de un espacio vectorial, ¿cierto? Básicamente, cuando yo tengo una base, ya sé que si eso es una base, entonces la dimensión del espacio vectorial es el número de vectores que yo tengo en la base. ¿Cierto? Entonces acá está los linealmente independientes, LI, LA. ¿Qué es un espacio generado? Un espacio generado básicamente es todas las combinaciones que yo pueda hacer con el conjunto de vectores. Por eso les decía ahora, el espacio generado de R3, de el span, muchos libros lo usan así, o el gen de IJ, ahorita le pusimos dos cositas acá, es igual al span de IJ. ¿Y esto qué es? Esto básicamente es R2, ¿cierto? Porque estos dos elementos que están acá son una base para R2, ¿listo? Porque con estos dos vectores y J yo puedo escribir cualquier vector que ustedes me digan de R2, lo puedo escribir como combinación lineal de I. Acá hay otro ejemplo. O sea, si yo quiero este conjunto, el conjunto de todas las matrices de tamaño 2, ¿cierto? Todas las matrices de tamaño 2, conjunto, todas las matrices todas las matrices de orden 2 por 2, o sea, 2 filas y 2 columnas. Es el conjunto de todas las matrices. Entonces, si yo cojo esta matriz, ¿cómo se llama esta matriz? A propósito, se llama la identidad de orden 2. Tiene unos en la diagonal y ceros por fuera de la diagonal. Esa matriz genera todas las matrices diagonales. Usted me pregunta, diga, ¿cómo escribo, por ejemplo? Usted me pregunta, bueno, ¿cómo escribo esta matriz? La matriz 4, 4, 0, 0. ¿Cómo la escribo? Ah, no, muy fácil. Vean, yo esta que tengo acá, simplemente multiplico la diagonal por 4. Identidad por 2. Vea, ya la escribí como combinación. Y sin importar la matriz que usted me diga, siempre voy a poder multiplicar la matriz de identidad por un número acá y me va a dar la matriz que usted me diga. Entonces, en este caso, la matriz 1, 0, 0, 1 va a generar todas las matrices diagonales en este espacio, ¿cierto? Entonces, el conjunto generado por esta matriz identidad va a ser el conjunto de todas las matrices diagonales. Bueno, ahí está el espacio, las matrices generadas por un espacio.
Entonces, bases para espacios vectoriales. Bases para espacios vectoriales. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Primero, que el conjunto de vectores sean linealmente independientes. Y segundo, que el generado por ese conjunto de vectores, van los vectores acá, sea igual al conjunto B. ¿Cierto? Entonces, yo tengo un espacio vectorial, un conjunto finito de vectores. Cuando existe el llamado base, si cumple dos condiciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la base para R3? Alguien me dice cuál es la base para R3. Entonces, yo puedo coger estos vectores, los vectores I, que es el vector 1,00. J, que ¿cuál es vector es 0, 1, 0. ¿Y K cuál vector es? 0,0,1. Esos tres vectores, ¿cierto? ¿Cómo son? Son linealmente independientes, ¿cierto? Y si usted me entrega cualquier vector, el que usted quiera, yo puedo escribirlo como combinación de este. No sé, voy a inventar uno como 3, menos 1 y 4. ¿Cómo escribo ese? Ah, no, muy fácil. Entonces eso es menos 3 por I, más, perdón, menos 1 por J, más 4 por K. Y ya, yo lo escribí como combinación lineal. Entonces, sin importar el vector que usted me dé, yo lo puedo escribir como combinación lineal. Eso es el segundo punto. Este es el segundo punto. Y el primer punto es que este conjunto de vectores sea linealmente independiente de esto que está acá. Entonces, ya puedo decir, este conjunto que tengo acá, IJK, IJK es una base. ¿Es una base para quién? Para R3. ¿Listo? Es una base para R3. Bueno, dudas hasta ahí. Dudas hasta ahí. Bueno. Cuando yo tengo una matriz y quiero cambiar de base, por ejemplo, tengo esta matriz. Voy a hacerlo con una matriz más pequeñita. Tengo, por ejemplo, la matriz 1,0, por ejemplo, 2,0, y este vector que es, no sé, está acá y uno que sea como en la diagonal. Por ejemplo, 2,2. 2,2. Estos dos vectores son linealmente independientes. Son LI. Y yo puedo escribir en términos de estos dos vectores cualquier otro vector en el espacio. Perdón, en el plano. Listo, entonces, 2. Son linealmente independientes. Y tengo otro conjunto acá que también es linealmente independiente, que es 0,3, y el otro que sería 1,2. Estos dos con certeza son linealmente independientes. Probarlo. Pues tarea. ¿Cierto? O sea, pueden poner esto en una matriz y escalonarla y darse cuenta, pues esta matriz ya prácticamente está escalonada si la muevo, esta también, entonces los determinantes van a ser distintos de cero, es una forma de mirarlo, que son linealmente independientes. La otra es mirar la combinación lineal. Esos dos, entonces, como son linealmente independientes y son dos vectores, me generan todo el espacio, me generan R2. Entonces, este de acá son linealmente independientes, entonces esta de acá, estos dos vectores, vamos a llamarlos A y B, son los vectores y este es C y D. Son vectores, esto es un vector, todo esto completico se llama C, todo esto completico se llama D, esto completico se llama B y esto completico se llama A. Entonces, A, B es una base para R2. Y de nuevo, C, D
es también una base para R2. Si yo quiero mirar cuál es la relación entre estas dos o cuál es la matriz de cambio de base de una a otra. Entonces, lo que debo hacer es simplemente decir, bueno, voy a coger A y pongo la primera columna, cojo a B y lo pongo con un vector traspuesto. ¿Qué dice? Cogí a 2, 0, lo puse en la primera columna y a la otra, al otro vector 2, como la otra columna. Y multiplico esta otra matriz. 0,3 y 1,2. Los puse como columnas, hago el producto y esta matriz me va a dar 0, me da 6. Esta con esta me da 6. Esta con esta me da 2 más 4. Me da 6 y esta con esta me da 4. Si no estoy mal, no me equivoqué haciendo multiplicación, este es el resultado. 6, 6, este con este me da 4 más 2, 6 y este con este me da 4. Esta es la matriz que se denomina matriz cambio de base. O sea, si yo tengo una base, uso los vectores con otra y esta me da una matriz que es cambio de base. ¿Cambiar de qué? De la base 1 a la base 2. Esta es la base 1 y esta es la base 2. Tengo dos bases para el espacio vectorial. Esta matriz que está acá es una matriz cambio de base para esta matriz. O esta matriz que está acá es una cambio de base para esta. ¿Cierto? Que me da este resultado que está acá. Bueno, una es cambio de base de la otra y viceversa, ¿cierto? O sea, acá están las dos matrices. Entonces, ahí está la matriz cambio de base. Y listo. Algo que se llama el espacio nulo, o el kernel de una matriz, espacio nulo, o también se llama kernel, ¿cierto? El espacio nulo también muchas veces lo llaman kernel. ¿Cómo se calcula? Se calcula el sistema homogéneo. Entonces me dicen, bueno, ¿cuál es el kernel de esa matriz? Simplemente es calcular, hacer la matriz escalonada. El kernel de esta matriz simplemente es decir, bueno, la solución del sistema homogéneo. ¿Y cuál es la dimensión del kernel? Todo eso, pues simplemente ustedes multiplican por un medio toda esta matriz, me queda 1, menos un medio, igual a 0. Y ya puedo multiplicar, aplicando Gauss-Jordan, la operación elemental de fila, que es la posición 2, 1, multiplico la fila 1 por cuánto, menos 3 y lo sumo con la fila 2. Si multiplico por menos 3 la fila 1, esto me queda 0. Al multiplicar esto por menos 3 me queda menos 3 más 3 medios más 2. 3 medios más 2, ¿cuánto es? 3 medios más 2, esto mismo que tiene 4 sobre 4, perdón, 2 sobre 2 más 4, o sea, 7 medios. ¿Listo? Igual a 0. Entonces ahí tengo el espacio nulo. El espacio nulo de este conjunto de vectores. Este es un espacio nulo de R2, porque ¿cómo son estos dos vectores que están acá? Ya concluí que el determinante de esta matriz como es 0, o sea que esos dos vectores son una base para R2, y esa base para R2 tiene dimensión 2. O sea, el kernel es este conjunto de vectores. Son todas las parejas XY tales que cómo están relacionadas. ¿Cómo puedo escribir este sistema? Pues que tales que este vector
X sea igual a menos medio de Y. ¿Cierto? Ese conjunto de todos los vectores que me lleva una pareja en otra. Ah, bueno, acá tengo una cosa y es sector de acá. Bueno, sí. Este sería, digamos, el kernel, son todos los elementos que uno coge en esta transformación y les aplica, digamos, todas las parejas que se van como en cero de esta transformación. Básicamente una matriz es una transformación, ¿cierto? Bueno, acá. Listo, entonces dejemos ya, yo creo que pues, traté de darles como una idea general de lo que necesitarían para hacer la actividad del desafío y para el final, para el examen final. De todas maneras, pues igual el tiempo pues es muy corto, pero traté pues como de tocar todos los temas. Lo importante es que ustedes le den vuelta un poco al resto, lean un poco los temas que aparecen ahí, se preparen para el examen final y para el desafío. Entonces, bueno, dejemos hasta ahí. Enseguida les voy a activar la actividad 1 para los que pues quieran retomarla de nuevo. La voy a poner con fecha hasta el viernes. Hasta el viernes. Entonces, para el que quiera pues mejorar la nota o pues digamos, no sé, cualquier cosa, se la voy a activar y listo, ya les queda pendiente pues las otras actividades. Entonces, ya tenemos la videoconferencia está ahí. Nos vemos, pues ya estamos ahí en contacto mediante la plataforma. Entonces ya las videoconferencias se acaban, pues ya hoy es la última videoconferencia. Ya pues nos vamos a comunicar mediante la plataforma. Entonces, les deseo muchos éxitos en los exámenes finales, en los desafíos y pues, mucha suerte con el semestre y con la carrera en general. Pues ánimo y continúen adelante. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Matrices de identidad, todas tienen que ser cuadradas. No pueden ser de órdenes distintos. Bueno, entonces feliz noche, descansen. Y ya voy a terminar la conferencia. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, profesor. Mucho gusto.